Sí, fijo. claro, pero hoy... Entonces, hay un costo de oportunidad. Pero Gino, la realidad es que a partir del próximo año todos nos tenemos que imponer, los trabajadores independientes también están obligados a imponerse, entonces es medio utópico pensar que podemos destinar esa plata al banco, que me está dando mucho más rentabilidad, porque finalmente todos los chilenos tenemos que imponernos, seas trabajador independiente o no. ¿Esa medida qué te parece? Porque a mí me huele medio anticonstitucional, me parece que es una obligación simplemente para reafirmar este sistema nomás. No, es que, a ver, por eso estamos hace más de un año trabajando con el Senado. Se ha hecho un trabajo serio. Y acá nosotros hicimos una invitación a todos los candidatos presidenciales a que nos contesten 8 propuestas concretas de mejora en desafiosfelicesyforrados.cl. Esto no tiene nada que ver con nuestra empresa, no tiene ningún fin de lucro, nada. Estos son 8 propuestas concretas a los candidatos presidenciales. ¿Saben qué? Solo ha respondido Marco Enrique Ominami, Franco Parisi y Tomás Jocelyn Holt. Todo el resto de los candidatos, incluido, no sé, Evelyn Matei o Michelle Bachelet, ni siquiera nos han dado respuesta al teléfono. Entonces, de verdad, nosotros estamos abriendo el tema que esto no tiene color político. Perdona, ¿y cuáles son las propuestas en términos generales? En términos generales, primero, devolver el riesgo de pérdida a la AFP, como era antes. O compartirlo, al menos. Exactamente, es decir, alinear los incentivos. Después, crear esta cuenta de que hoy en día el Estado está subsidiando en 11.100 millones de dólares, que es un 20% del presupuesto de Chile, al sistema de AFP y también al sistema de las Fuerzas Armadas, porque digámoslo, que las Fuerzas Armadas, pues, hay personas que empiezan a trabajar a los 18 y se jubilan a los 38. Claro. Entonces, para mí, ley pareja no es dura. Entonces, si es que las Fuerzas Armadas tienen ciertas licencias, ¿por qué no se les impone también el mismo sistema de AFP? Los subsidios son enormes. Entonces, toda esa plata, si la redestinamos a los hijos, ¿qué es lo que sucede? Que solo si el Estado pone 1 millón de pesos por hijo nacido, ¿qué consigues con eso? Que en 40 años ese niño va a tener más de 100 millones de pesos por efecto del interés compuesto y se elimina la pobreza del país. Y solo cuesta 500 millones de dólares al año. No... Es decir, cuesta menos de lo que ganan las AFP. Tú lo cuentas y lo explicas de una manera tan simple que cabe preguntarse por qué no lo hacen. Porque tú dices que puedes incluso llegar a eliminar la pobreza en nuestro país con estos 500 millones que asegura si a cada niño le ponen 1 millón cuando nace. Pero entonces, ¿por qué no se toman medidas con respecto a eso? Porque acá hay no hay un interés. Sí, acá hay un problema de medios y fines. El problema es que las AFP, la finalidad debería ser dar jubilaciones dignas. ¿Cuál ha sido el resultado? 6 de cada 10 chilenos se están jubilando con 150 lucas. Entonces, la finalidad no se cumple. Entonces, se está utilizando un fin con un medio. ¿Cuál es el medio? Financiemos a todas las empresas relacionadas y sacamos la rentabilidad por el banco. Y a nadie le parece importar demasiado, ese es el problema. Es que el poder es muy, muy, muy grande. Entonces, acá estamos enfrentando temas no menores. Yo me encontraba en el extranjero cuando hicieron todo este ataque comunicacional. Nunca yo había visto gobiernos con 3 ministros, superintendentes diciendo que el 99% de nuestros clientes habían perdido. Es decir, es una falacia del porte de un buque. Había algo que me llamó la atención. Cuando comenzó ese ataque comunicacional, un diario que no vale la pena mencionar, dijo, ¿saben qué? Lo que promete Felices Forrados no es tal, porque agarraron, por ejemplo, a un señor que hizo este ejercicio y le fue... Yo me preguntaba, ¿cómo llegaron a ese dato? Y no sé si es cierto de partida. ¿Qué? ¿Llamaron al FP y la FP le tiró el dato a esta persona sin permiso? O sea, hay una cuestión... O sea, claramente el ataque fue por lo menos carácter conspirativo. A ver, cuando tú rentas un 21 contra un 5%, imagínate, siendo que yo no veo completamente los portafolios de la FP. Si yo tuviera acceso a la información de los portafolios que se los pedimos a la superintendenta y se negó la superintendenta y la tenemos a través del Tribunal de Libertad de Información, ella tiene que responder y hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Ha pateado, ¿no? Claramente, entonces acá hemos obtenido esto sin información. Imagínate si tuviéramos mejor información, se pueden aumentar más las rentabilidades. Acá el objetivo de nosotros es tener jubilaciones dignas. Tanto así que de una de las propuestas es que devolvamos el riesgo de pérdida a la AFP. Deja de existir Felices y Forrados, porque yo ya no podría asesorar con cambios de fondo. Sí, claro. Entonces, acá yo estoy demostrando, no tengo ningún interés en lucrar. Yo lo único que quiero es que el sistema funcione y en vez de que las jubilaciones sean 150 lucas, que sean 300.000 pesos. Por eso te preguntaba yo que de alguna manera la legislación permitió que ustedes entraran por los palos. Porque si es que efectivamente la legislación fuera
de información más o menos fidedigna y más o menos asequible para la mayoría de la gente, instituciones como la de ustedes no existirían. Asequible y entendible, Felipe. Claro, hay porque, mucha gente que ni siquiera entiende todo lo que está marcando. Claro, porque yo no necesitaría a un grupo de personas como ustedes que me asesoraran para decir en qué fondo tengo que estar, porque la información disponible me lo permite. Exacto. Yo quiero hacerte una pregunta, es que a mí me llama mucho la atención que cómo se puede llegar a financiar, entre comillas, las Fuerzas Armadas en particular, de que trabajan 30 años y efectivamente parten en un escalafón donde, qué sé yo, estamos hablando de 500 lucas y pueden llegar a terminar en un sueldo, por poner un ejemplo, de 1.500.000 pesos. Claro. Y ese personaje a los 38 años, de por vida, hasta el día que se muera, va a seguir ganando ese 1.500.000 pesos que terminó ganando en su último escalafón. ¿Cómo se financia eso? Eso lo financiamos todos los chilenos. Y la cifra es bien dura, es decir, son el subsidio total al sistema de pensiones, hablando de AFP, y el tema del Estado, es decir, la AFP tienen un subsidio de 2.300 millones de dólares. Eso es lo que financian a las personas que no sé, se jubilan con menos de 80.000 pesos, que es la pensión básica solidaria, que está muy bien. Entonces, imagínate, 2.300 millones de dólares. El complemento tenemos 11.100 millones de dólares, es decir, 2 veces financiamos la educación con esto. Este complemento, que son aproximadamente, no sé, 8.000 y tantos millones de dólares, esto va a las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. Es decir, todos los chilenos le estamos poniendo plata a las Fuerzas Armadas todos los años, y estos 11.000 millones de dólares van a crecer, según la segunda, van a crecer a 18.500 millones de dólares de acá al 2018, es decir, a la vuelta de la esquina. Entonces, acá es no menor, porque es imposible que una persona se jubile en 20 años de trabajo, ¿sí? Claro, y menos años con su último escalafón. Entonces, estos subsidios son subsidios directamente a las Fuerzas Armadas. Sí, es de hecho, es más, son 9.000. Ustedes, como Felice Forrado, ¿qué opinan respecto a la posibilidad de aumentar los años de trabajo y jubilarse más tarde? ¿Están de acuerdo con esa situación? A ver, eso es pésimo. ¿Por qué? Porque no existe mercado laboral para las personas por sobre 60 años. No es real, es una fantasía. Acá yo doy el caso de Aliro. Aliro es un personaje que lo entrevistaron en Esto no tiene nombre. Y él estaba a punto de suicidarse. ¿Por qué? Porque tenía 90 millones de pesos en la AFP y no se podía jubilar. Entonces lo que nosotros planteamos, ¿por qué mejor no dejas que se jubilen, pero con menos plata, y que consuman un 50% de la rentabilidad que obtuvieron en el año? Es decir, si una persona tiene 100 millones y saca un 4% en el fondo puede sacar 2 millones al año, su fondo no decrece y tiene una jubilación creciente. Se resuelve el problema, es claro, y resuelve su problema así. El tema es que esas personas tú le estás condenando a 7 años de desempleo. Y 7 años de desempleo que te endeudas a un 50%, y después cuando ya te jubilas, no, estás completamente... Es que llama la atención de la insistencia de las autoridades por hacer que finalmente uno se jubile más tarde, cuando ellos deberían tener más que claro, efectivamente, que el mercado laboral para las personas, ni siquiera sobre 60, sobre 55 años, se empieza a complicar y nadie les da trabajo, si es una realidad. O sea, cuesta mucho, lo hemos visto en reiteradas oportunidades, yo lo sé en carne propia por familiares, que después de los 60 años es re complejo. Entonces, ¿cómo puedes no obtener tu jubilación y seguir trabajando? ¿En qué? ¿En dónde? A ver, esa realidad la viven más con el aumento de esperanza de vida. No, claro, es decir, hoy en día se están jubilando 200.000 personas al año. Después hay más de 1 millón de personas que puede estar desempleada en esa edad y que necesita ingresos para pagar, incluso, no sé, les pueden perder la casa. Sí. Por el tema de que no pagan las contribuciones. Sí, entonces, el tema es muy desgraciado. Te rematan la casa por no pagar las contribuciones. Es que sabéis que tú recién, a ver, estábamos en el caso de la jubilación, tú recién mencionaste la educación. Llevándolo a muy sencillo, obviamente voy a estar haciendo una simplificación, claro, una abstracción brutal, pero da la impresión, y solo dime si me equivoco, que nosotros estamos acá solo para pagar y con un mínimo beneficio, y en algunos casos ni siquiera nada de beneficio en algunas personas. Es así, parece, ¿no? A ver, seamos claros, ¿cuáles son las dos propuestas oficiales del gobierno? Aumentar la edad de jubilación y aumentar el ahorro de los chilenos. ¿Qué beneficio tiene para nosotros? Prácticamente nulo. Es decir, los pobres jubilados a los 67 años la van a pasar mal y todos nosotros nos van a descontar un 3% adicional
de nuestro sueldo. Es decir, va a bajar nuestro sueldo un 3%. Entonces, es bastante grave. ¿Por qué? Si esa es la pregunta inteligente. Es que, perdón, es que a los que ya tienen, le dan los que no tienen nada. Así son lo tontos. Volvamos a los 160.000 millones de dólares. El problema es que esto es como una pirámide de Ponzi. El sistema chileno ya están empezando a salir los que se están jubilando. Entonces ya la pirámide ya no puede seguir creciendo. Entonces dicen, ¿cómo la hacemos crecer? Aumentemos la edad de jubilación. Con esto podría crecer, no sé, a 200.000. Después, aumentemos el ahorro. ¡Boom! Tenemos para llegar a los 300.000. ¿Para qué? Para seguir financiando a sus empresas. El problema es que estamos en un punto en que ya los fondos de AFP no pueden crecer más. Los 160.000 millones de dólares se consiguieron hace 5 años y no han logrado pasar esa barrera. Entonces, esto es un tema de que ellos necesitan más plata para seguir creciendo. Porque es cada año más gente la que se jubila. Exactamente. Y la población se ha envejecido. Ahora está empezando a salir un flujo de plata muy fuerte y eso es lo que ellos quieren bloquear. Gino, y esta discusión que tú recuerdas en el Senado, en fin, ¿es un buen momento para hacerlo previo a una elección presidencial y parlamentaria? Te lo pregunto porque pareciera que sí. El tema es que a mí me da la sensación, y es cosa de revisar los archivos nomás, que las cosas que están dando vuelta, habitualmente previo a una elección parlamentaria y presidencial se avanza bastante. Sí. Pero llega la elección y se acabó la discusión. Se olvidan de todo. Y se olvida. Entonces, da la sensación que en 6 meses se avanza más que en 3 años. Pero llega el momento de la elección y se termina. ¿Es un buen momento? ¿Cómo hay que trabajarlo eso? A ver, acá nos tenemos que unir todos los chilenos. Para algo hay una página web que se llama el desafiofelicesyforrados.cl. Los candidatos pueden decir sí o no, pueden decir propongo otra cosa. Es decir, acá es libertad de información, pero que se comprometan con rostro, con video y que digan claramente al país si quieren mejorar o no quieren mejorar el sistema de pensiones. Entonces, acá faltan candidatos y nosotros necesitamos el apoyo de la gente que lo instituye automáticamente en la misma página web, tiene los twitters de todos los candidatos para que le exijan. Falta publicidad de ustedes también. Es que, por supuesto. Muy interesante, muy importante. Fíjate que yo, primera vez que yo no estoy entendiendo nada, siendo neófito en esto, me llama tanto la atención lo que tú estás diciendo que me pongo en el papel de quienes están en la casa y que están viviendo justamente todas estas preocupaciones y el desconocimiento. Nosotros somos muy mal educados en todo esto. Seguimos por inercia viviendo. O sea, a nosotros nos dicen, usted tiene que tener esto, lo tenemos. Yo recién hacía una consulta y si yo no me quiero meter en esto, por ejemplo, no quiero tener jubilación, suponte tú. Ridículo, pero suponte, no quiero porque no lo entiendo y porque sabéis que más encuentro que me están cagando, por decirte. No, es que usted tiene que estar. Obligado. Bueno, ¿cómo la cuestión? No sé si me entendí. ¿Pero usted se ha impuesto alguna vez? No. Nunca. Pero ahora el gobierno lo va a obligar a partir del 2015. No, me niego, no quiero. Lo van a obligar igual y se lo van a descontar de la boleta honorario y usted no se dio ni cuenta. No, de alguna manera los voy a cagar. No quiero. ¡Maestro! Un aplauso a Gino Lorenzini. Gino, te queremos agradecer de verdad por habernos visitado. Siempre un gusto tenerte y nos explica las cosas muy claritas. Así que muchas gracias, Gino, por haber estado con nosotros.